Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra y Espíritu. Seguimos en nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana y el día de hoy vamos a abordar un tema que tal vez no habías reflexionado, porque vamos a estudiar cómo desarrollar una cultura cristiana del arte. Entonces, toma tu pincel, toma tu paleta, prepárate y acompáñanos. Para iniciar nuestro estudio de una cultura cristiana del arte, vale la pena que recordemos las palabras de muchas personas. Nos dicen que el arte es lo que nos hace humanos, es decir, lo que nos distingue del resto de los seres vivos. Y es que, honestamente, es innegable que a lo largo de la historia el ser humano ha dejado en sus pinturas, en su música, en sus poemas, en sus historias, nos ha dejado un retrato de cómo percibe él la belleza, pero también nos ha permitido conocer cómo era su entorno. Y honestamente, algunas de estas obras que nos han dejado son verdaderamente hermosas. Nos maravilla contemplar la pericia que lograron alcanzar. Y esto hace que entonces, digamos, la historia nos muestra las pinturas, la poesía, la música, y esto está presente en todos los pueblos. Desde las cuevas de las pinturas rupestres hasta los hermosos frisos del Partenón. Y por ello, muchos pensamos, ¿en serio, al contemplar estas obras de arte diseminadas por todo el mundo, vale la pena que hablemos de una cultura cristiana del arte? ¿Qué acaso el arte no es universal? ¿No está presente en todos los seres humanos? ¿Por qué hablar de una cultura cristiana del arte? Para poder responder a estas preguntas, tenemos que remontarnos a la creación. Efectivamente, porque resulta que cuando nosotros leemos la Biblia, las primeras palabras que encontramos son verdaderamente sorprendentes. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, desde las primeras palabras de la Biblia, vemos que Dios ha creado todas las cosas, pero además las ha creado con belleza. Y que esta creación que Dios pone en el contexto del ser humano, tiene manifestaciones incontables de creatividad. Simplemente mira el mundo que nos rodea y te sorprendes con los plumajes de las aves, los colores y diseños tan intrincados que encontramos en los peces. ¿Qué te parecen estas pieles con diseños hermosos, colores vivos? Esta representación de poder y fuerza que podemos ver en un elefante, en un rinoceronte, o más aún, esta combinación de belleza, fuerza, agilidad y letalidad que vemos en un tigre. Honestamente, al ver todo lo que nos rodea, podemos llegar a una conclusión. Dios ama la belleza. Dios crea todo con un derroche de belleza. Es extremadamente hermoso todo lo que Dios creó. Y cada una de las cosas en sus más pequeños detalles demuestra creatividad. Por eso estas primeras palabras de Génesis son tan importantes. Porque desde el principio Dios se nos revela, se nos da a conocer como un Dios creativo, un Dios creador, pero además que crea con belleza.
Cuando nosotros continuamos el relato bíblico de ese primer capítulo de Génesis, vamos a llegar a los versículos donde se nos relata la creación del ser humano. Y en particular los versículos 27 y 28. Estos versículos dicen así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si hemos dicho que Dios como creador crea con belleza, lo menos que podemos decir es que el ser humano fue creado para ser bello, para ser hermoso. Y a través de esta creación hermosa que Dios ha hecho, Dios recibe gloria. ¿Habías pensado alguna vez en esto? Que lo hermoso y lo bello de esta creación también glorifica a Dios porque exalta su poder, su sabiduría, su creatividad. Y también que la belleza puede ser un elemento de adoración. Seguramente en el templo donde te congregas habrá algunas flores. ¿Has visto tu templo sin flores? Y el contraste que se genera cuando ponemos las flores, porque entonces vemos belleza en el templo y estamos convencidos que por medio de esa ofrenda floral también nuestro Dios es glorificado. Entonces el ser humano igualmente fue creado como un ser maravilloso, como un ser bello, como un ser hermoso. Pero además, no únicamente fue creado para ser hermoso, fue creado con una imagen estética y creativa. Dijimos, Dios creó al hombre a su imagen. Y parte de esta imagen es esta capacidad estética, es decir, poder apreciar la belleza, poder disfrutar de la belleza, pero también poder reproducir y crear belleza. También es un ser creativo. Por eso es maravilloso que el ser humano puede tomar los elementos a su alrededor y crear cosas hermosas. Así pues, la imagen de Dios dota al hombre de una capacidad estética y una capacidad creativa. Pero cuando hablamos de belleza, tenemos forzosamente que tener un referente. ¿Cuál es nuestro referente o nuestra regla o norma de belleza? Pues es Dios mismo. Dios mismo en su manifestación es nuestro estándar, nuestra regla, nuestra norma absoluta de belleza. Dios en toda su majestad, en toda su hermosura, como dice el salmista. Dios plasmado a través de esta relación de amor con el ser humano y Dios manifestado a través de los hechos portentosos que nos permiten tener esta creación tan hermosa. Entonces, Dios, como el Señor absoluto, es nuestro estándar de belleza. Y esto es verdaderamente sorprendente. Pero cuando continuamos estudiando las implicaciones de esta imagen estética y creativa, tenemos que decir que si somos creados a imagen y semejanza de un creador infinito, entonces tú y yo, a nuestro propio nivel de finitud, somos llamados a crear. Somos gente con capacidad creativa. Y esto es verdaderamente maravilloso, sorprendente. Dios da al hombre la capacidad para retomar todo lo que hay a su alrededor, observar, percibir y entonces poder crear, poder plasmar cosas bellas. Y entonces, ¿cuáles son nuestros elementos para poder empezar a hacer arte?
Pues son precisamente la imagen que Dios compartió contigo, pero también el hecho de que Dios ha puesto al ser humano como Señor sobre la creación y también el mandato divino de labrar y guardar el huerto. Estos son los detonantes de nuestra obra artística, de nuestra obra de creación. Si no, imagínate a Adán, a Eva, que ven a un hermoso animal y lo primero que hacen es tratar de reproducir esa belleza en algún medio. Por eso no te sorprende que algunas de las pinturas rupestres presentan precisamente esta interacción entre humanos y animales y también actividades propias del ser humano. El hombre empieza a crear belleza a partir de la interacción con su entorno y a través del ejercicio del señorío que Dios le ha conferido. Entonces dijimos, el ser humano fue creado como un ser bello, como un ser con capacidad estética, como un ser con capacidad creativa. Entonces, algo verdaderamente maravilloso en el hombre es que como imagen de Dios, a partir de lo que Dios pone a nuestro alcance, podemos crear cosas nuevas. Por eso no debe sorprendernos que un compositor pueda crear una sinfonía que nadie jamás oyó. O que un pintor plasme en un lienzo algo que nadie jamás había visto. O un escritor o un poeta escriban textos o poesía que nadie antes había leído. Entonces, la capacidad creativa del hombre nos pone esta imagen en evidencia. Somos creación de Dios. Y aquí tenemos que hacer un gran contraste, porque a diferencia del relato bíblico, esta teoría que dice que el universo es producto del azar, producto de la casualidad, honestamente no nos puede ofrecer ninguna base para la creatividad. ¿Por qué? Pues simplemente porque los procesos de esta teoría de casualidad y de azar son igualmente aleatorios, igualmente por azar. Y si tomamos en cuenta la teoría de la evolución, pues los procesos evolutivos son francamente pragmáticos. Lo que funciona es lo que permanece, no necesariamente lo más hermoso, lo más estético. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado qué papel evolutivo tienen las huellas digitales? Sí, nuestras huellas digitales. Si hemos dicho que los procesos evolutivos son francamente pragmáticos, ¿no hubiera sido igual un solo diseño de huellas capaz de sujetar los objetos? Hubieran cumplido con su función. Entonces, ¿cómo puede explicar la evolución que todos los seres humanos tengamos huellas digitales diferentes? Aquí entra precisamente esta gran capacidad creativa que hablamos acerca de nuestro Dios. Entonces, esta teoría de que el mundo es producto del azar no nos puede dar ninguna base para hablar de creatividad, porque si no hay un creador, ¿de dónde viene el impulso creativo del ser humano? Si no hay un creador, ¿de dónde surge la danza, la música, el teatro, la pintura, la poesía? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué lo impulsa? Y si no hay un creador, como dijimos anteriormente, como referente de belleza y creatividad, ¿qué le da sentido a la creatividad humana? En cambio, la Biblia nos ofrece la respuesta, porque la Biblia tiene la respuesta a la creatividad, a ese gusto por dibujar, a ese gusto por la música, por pintar, por escribir. Y es que, de acuerdo con la Biblia,
Dios, el creador, ha creado al hombre a su imagen y por lo tanto el ser humano es tanto creador como hacedor de arte. La Biblia tiene la respuesta. Y entonces dijimos, este arte se constituye en un medio para que el ser humano pueda glorificar a Dios. ¿Cómo? Percibiendo la belleza de lo que Dios pone en nuestro entorno. Además, no solamente percibiéndola, deleitándonos en esa belleza, pero también reproduciendo y creando belleza. Por eso tenemos que ser completamente claros y categóricos. Solo el cristianismo bíblico puede dar una base objetiva para la creatividad y la estética humana. Pero tenemos que continuar con nuestro relato y llegamos al capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasó? Bueno, el capítulo 3 relata la caída del ser humano en pecado. ¿Cómo afectó esta caída a estas capacidades estética y creativa? Bien, el pecado entra en la humanidad, lo cual produce una ruptura entre Dios y el ser humano. Hay una separación. El hombre ahora se vuelve una persona que obedece a su impulso pecador. Y esta imagen creativa y estética que Dios le ha dado queda muy dañada. No queda del todo destruida, lo cual nos impediría explicar por qué algunas personas que no son creyentes pueden crear arte. Pero entonces, ¿qué sucede? Que las capacidades creativas y estéticas, en lugar de dar gloria a Dios, en lugar de reflejar esta relación de amor de Dios con el ser humano, y en lugar de reflejar la belleza de la creación de Dios, ahora estas capacidades se usan para representar al hombre en este lugar que ahora Él demanda. El hombre quiere ser el centro del universo y también se usan para representar sus propios pecados, sus propios apetitos, sus propias pasiones y por supuesto se usan para adorar a sus dioses. Entonces, estas capacidades estéticas y creativas después de la caída van a ser un reflejo de esta condición pecadora en la cual se encuentra el género humano. Y al hablar de reflejo o manifestar esta condición caída, entonces podemos pensar que las artes son una especie de test psicológico, alguna especie de test proyectivo. Seguramente en algún momento, al hacer un examen para algún empleo o en tu escuela, te han pedido que dibujes una figura humana o bien un árbol, y a través de este test se pueden plasmar algunos rasgos de tu personalidad. Pues bien, aunque no lo creas, el arte también tiene una función similar. Aquí conviene recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que están registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, y que dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no se puede hablar más de lo que tenemos en nuestro corazón. De manera análoga, la personalidad, el interior del artista se deja entrever en su obra. Así que, salvo las obras que se hacen por encargo, donde se le dicen a un artista, escribe una canción sobre este tema, pinta un cuadro sobre este tema, hace una escultura sobre este otro tema, a excepción de estas obras sobre pedido, el arte invariablemente va a reflejar la cosmovisión del artista, cómo percibe él su realidad y cómo la interpreta. Y entonces lo va a poner en la obra que él haga. Así que dijimos,
el arte va a reflejar la condición del ser humano caído. Y si no me crees, simplemente echa un vistazo a la historia del arte antiguo. Y te vas a dar cuenta que en la cultura grecorromana y en las culturas anteriores, gran parte del arte se utilizaba precisamente para adorar objetos creados. Se adoraban las fuerzas de la naturaleza, el trueno, el relámpago, la lluvia, el fuego. Es decir, el arte antiguo nos demuestra que el arte principalmente se usó para adorar a la multiplicidad de dioses que ahora están en el corazón humano. Y en esta cultura grecorromana es donde surge la persona de nuestro Señor Jesucristo y el cristianismo. Y entonces, a medida que el cristianismo se está diseminando por el Imperio Romano, a medida que con la cosmovisión cristiana se empieza a transformar la forma como la gente entiende su mundo y la forma como la gente entiende la adoración a Dios, tenemos que decir que este consenso cristiano que imperó en el Imperio Romano y que después estuvo presente en la Europa cristiana más o menos 1500 años, fue lo que dictaminó la temática y en gran parte la producción de todo el arte. Por ello, no te sorprenda que al examinar en la historia del arte este periodo de la Edad Media, gran parte del arte es profundamente cristiano. De hecho, ¿sabías que sobre Jesús se han hecho más cuadros que de ninguna otra persona? Se ha compuesto más música que de ninguna otra persona. Se ha escrito más poesía que de ninguna otra persona. Porque este consenso cristiano y esta transformación que sufrió Europa gracias al cristianismo también se plasmó en el arte. Pero si continuamos en la historia, vamos a llegar a un periodo que conocemos como el Renacimiento. Este Renacimiento en el cual se quiere retomar la cultura clásica, volver a las fuentes de la cultura griega, la cultura romana. Pues bien, en el arte, esto hace que el humanismo empiece a reflejar a un ser humano como la medida de todas las cosas. Lo cual, por cierto, son palabras no del Renacimiento, sino del filósofo griego Protágoras. Pues bien, el Renacimiento retoma al ser humano como la medida de todas las cosas. Por eso no te sorprende encontrar esculturas preciosas, soberbias, que reflejan a este ser humano. Un ser humano que tenemos que decirlo, hermoso, bello, magnífico, pero caído, pecador y por lo tanto necesitado de perdón y de salvación. Si continuamos avanzando en la historia del Renacimiento, el siguiente hito que marcó el arte es la Ilustración, porque la Ilustración desplaza a Dios y entroniza a la razón como la medida de todas las cosas. Y lo que no podamos probar por medio de la razón, hay que desecharlo como fábula o leyenda. Pues bien, la Ilustración, en ese afán de sacar a Dios, poco a poco va a hacer que la sociedad se encamine hacia un proceso de degradación. Degradación social que, por cierto, también se va a ver en el arte. Por ejemplo, permíteme hablar de esta obra. A mis espaldas tienes una obra llamada Las señoritas de Aviñón, del pintor Pablo Picasso, obra del año 1907 y que fue una de las primicias del movimiento cubista. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta obra? De inicio podemos ver 5 figuras humanas. Estas 5 figuras humanas están distribuidas en 3 bloques.
Si ves la figura humana que queda más a tu izquierda, te vas a dar cuenta que es una figura femenina cuyo rostro está de perfil. Y podemos decir que es un perfil normal, podemos decir un perfil que Picasso remarcó algunos rasgos, pero sigue siendo un perfil humano normal. Si pasamos a las dos figuras humanas del centro, también figuras femeninas, vamos a notar en sus rostros que ya aparece un rasgo cubista, es decir, ya vemos la nariz dibujada de perfil. Entonces, si comparas el rostro del primer cuerpo humano con estos dos rostros, ya empieza a haber una cierta transformación. Pero si vamos a los últimos dos cuerpos femeninos que nos presenta Picasso, vamos a darnos cuenta que estas figuras humanas tienen el rostro ya completamente deformado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una lectura natural de este cuadro, de izquierda a derecha, nos permite ver un proceso de deformación. Y Pablo Picasso es lo que está viendo, cómo el ser humano se está deformando. De hecho, el mismo Pablo Picasso dijo que cuando él comenzó a pintar, nunca tuvo la intención de pintar cubismo, sino lo único que quería pintar era lo que él sentía. Picasso entonces, a través de este cuadro tan representativo, nos permite ver cómo poco a poco una humanidad sin Cristo y una humanidad que ha dejado a Dios como consecuencia de la ilustración, no va en otro camino, sino hacia la deformación. Y esto no debe de sorprendernos, porque seamos honestos, el arte moderno es un reflejo de la sociedad occidental en decadencia. Permíteme compartir contigo algunas de estas obras de arte moderno. Por ejemplo, a mis espaldas tengo una obra que se llama Masa Levitando. En realidad, se trata de una roca de granito que pesa 340 toneladas, pero lo sorprendente es que el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles pagó $10 millones por una piedra. Esto que puede parecernos extraño, en realidad es una parte muy pequeña comparada con lo que sigue a continuación. Por ejemplo, una escultura hecha a base de acrílico y metal. Escultura llamada Petra. Esta escultura, hecha por un artista llamado Marcel Baldorf, data del año 2010. Y es una representación de una mujer de la policía antimotines de Alemania que está en cuclillas, está orinando y con sus genitales expuestos. Y para completar este cuadro, pues debajo de esta figura existe una mancha de orín. Lo interesante es que esta obra, que para muchos de nosotros sería francamente de mal gusto, se vendió. Y no solamente se vendió, sino que además a Baldorf le encargaron 2 copias más. Pero aún así esto no es nada comparado con un cuadro que seguramente no va con nosotros. Este cuadro lleva por título La Santa Virgen María. Simplemente el hecho de ver estos trazos ya nos pone un poco con ciertas reservas en cuanto a su autor. Pues bien, este cuadro, La Santa Virgen María, es obra de Christopher Ofili, obra que data, por cierto, del año de 1996. Está hecha
con excremento de elefante. Pero además tiene figuras pornográficas. Por increíble que parezca, esta obra se vendió en 4.6 millones de dólares. Y forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Cuando vemos esta obra, los materiales de su hechura, excremento de elefante, estas partes pornográficas y el título, la Santa Virgen María, queda en evidencia la percepción del autor de esta obra con respecto hacia lo sagrado o lo santo, o si quieres, hacia la religión. Un completo desdén, rechazo, si no es que francamente abierto odio. Y esto lo vemos por el nombre que a propósito escoge, la Santa Virgen María. ¿Por qué no le puso retrato de mi madre? Seguramente este cuadro nos presenta que el arte moderno es una representación de una sociedad que francamente va en decadencia. Y entonces tenemos que decir algo muy triste. Hoy en día, los valores morales relativos, los valores estéticos relativos han hecho que el arte sea algo completamente independiente del espectador. Y se ha convertido más bien en una expresión, en una manifestación que puede ser religiosa, política, cultural del artista. De tal modo que ya no se puede hablar de buen arte o mal arte, porque simplemente basta con que el autor diga que es arte para que todos de una forma u otra tengamos que aceptarlo. De hecho, ¿sabías que hace poco en nuestro país hubo una exposición y una artista presentó una cubeta o un balde con agua? Esa era su obra artística. Y entonces, este relativismo producto de la Ilustración, donde los valores morales son lo que cada quien decida, donde los valores estéticos son lo que cada quien decida, nos ha llevado a entender que si bien Occidente sigue siendo una zona económicamente rica, en muchísimos aspectos, en el aspecto estético, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, está en una verdadera bancarrota. ¿Por qué? Porque han dejado al único Dios vivo y verdadero, fuente de toda belleza, fuente de toda creatividad. Y al dejarlo, ahora el ser humano contemporáneo ya no tiene esta capacidad de encontrar belleza, plasmar belleza y crear belleza. Es así como llegamos al fin de este programa. Y seguramente vas a querer ver nuestra segunda parte porque ahí abundaremos más de esta cultura cristiana del arte. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Te esperamos en todos los contenidos que tenemos para ti aquí en tu canal Palabra y Espíritu. Una vez más, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.